El pedal para un sistema neumático se articula en B. Si se sabe que alfa es igual a 28 grados, determine el momento de la fuerza de 16 N alrededor del punto B, descomponiendo la fuerza en sus componentes horizontal y vertical. Como primer punto vamos a sacar todos los datos que nos da el enunciado. Los datos son el ángulo alfa igual a 28 grados, que es el ángulo que tiene la fuerza de 16 N con respecto a la barra. Además nos dan la magnitud de la fuerza, que son 16 N, y como incógnita tenemos el momento con respecto al punto B. Ahora que tenemos los datos, vamos a proceder a dibujar el diagrama de cuerpo libre, recordando que este es un gráfico simplificado de toda la estructura del ejercicio, en el cual nosotros vamos a poder identificar todas las dimensiones, los puntos claves, las fuerzas y sus componentes y los ángulos, lo cual nos va a servir para poder determinar con mayor facilidad las incógnitas. Ahora que tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que hemos descompuesto la fuerza de 16 N en sus componentes horizontal y vertical, tal como dice el ejercicio. También vemos que tenemos los ángulos que se nos proporcionan, donde está el ángulo alfa, que es igual a 28 grados. Además tenemos el ángulo de 20 grados que tiene la barra con respecto a la horizontal, el cual hemos pasado a la parte de arriba, y observamos que tenemos un ángulo teta, el cual es el mismo ángulo que tiene la fuerza de 16 N con respecto a la horizontal. Y vemos que alfa está formado por los 20 grados más este ángulo teta hasta ahora desconocido. Entonces vamos a proceder a calcular este ángulo teta para poder pasar la fuerza a sus componentes horizontal y vertical. Vemos que únicamente basta con restarle los 20 grados de la barra con respecto a la horizontal al ángulo alfa y obtenemos el ángulo teta, que es igual a 8 grados. Ahora que tenemos el ángulo que tiene la fuerza con respecto a la horizontal, podemos calcular sus componentes. Y tenemos para la componente horizontal Fx va a ser igual a los 16 N por el coseno de 8 grados, y nos da 15.8443 N. Y la componente en Y serían 16 N por el seno de los mismos 8 grados, lo cual serían 2.2268 N. Una vez que tenemos la fuerza descompuesta en sus componentes, tenemos que encontrar los brazos de palanca para cada uno. Recordando que para las fuerzas en X necesitamos un brazo de palanca en Y, y para las fuerzas en Y necesitamos un brazo de palanca en X. Ahora, para la componente en X de la distancia desde el punto B hasta el punto A, vamos a tener la distancia de 0.17 metros que se nos proporciona en el ejercicio, multiplicado por el coseno de los 20 grados que la barra forma con respecto a la horizontal, y nos da 0.1597 metros. Por otro lado, en la componente Y, únicamente multiplicamos los 0.17 metros por el seno de los 20 grados y tenemos 0.0581 metros. Una vez que ya tenemos las componentes de la fuerza y las componentes de los brazos de palanca, basta únicamente con multiplicarlos, hacer la sumatoria y obtener el momento con respecto al punto B. Para calcular el momento con respecto al punto B, sabemos que el momento se define como fuerza por distancia, donde esta distancia y esta fuerza tienen que ser dos vectores perpendiculares. Entonces, siempre para facilitar las cosas, sabemos que se descomponen tanto las fuerzas como las distancias en sus componentes horizontal y vertical, o en cualquier otro caso serían componentes perpendiculares, para poder hacer la operación de una forma más fácil. Entonces, en este caso tendríamos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas en X multiplicadas por las distancias en Y, más la sumatoria de todas las fuerzas en Y por las distancias en X respectivas. Entonces tendríamos la fuerza en X, que sería en este caso 15.8443, multiplicada por la componente en Y de la distancia, que serían 0.0581 metros, más la fuerza en Y, que son 2.2268 N, multiplicado por la distancia en X, que son 0.1597 metros.
obteniendo como resultado 1.2762 Newton metros. Ahora podemos hacer una comprobación. Sabíamos desde un inicio que el momento es igual a fuerza por distancia. Esto cuando estas dos componentes de vectores son perpendiculares. Sin embargo, la teoría nos dice que cuando estas dos líneas de acción que presentan estos vectores no son perpendiculares, se puede calcular su momento multiplicando la fuerza por la distancia más corta entre el punto donde estamos calculando el momento y la línea de acción de la fuerza, y multiplicando esto por el seno del menor ángulo que se forman entre estas dos líneas. Y acá tenemos la comprobación. Vemos que si nosotros multiplicamos la magnitud de la fuerza, 16 newton, por la distancia más corta que hay entre el punto B y la línea de acción de la fuerza, que son 0.17 metros, y esto lo multiplicamos por el seno de 28 grados, que en este caso 28 grados es el menor ángulo que se forma entre la línea de acción de la fuerza y la distancia hasta el punto donde estamos calculando el momento, en este caso el punto B. Hay que observar que no todas las ocasiones vamos a tener la fuerza directamente en contacto con el elemento en el que se está realizando momento. En este caso sí es así. Sin embargo, esta fuerza que aparece acá de 16 newton podría estar aplicada en otro punto alejado. Entonces nosotros lo que debemos hacer es extender su línea de acción y extender la línea de acción de la distancia desde el punto donde calculamos el momento y ver el menor ángulo que se forma entre ellos. Vemos que acá en el cuarto decimal hay una variación, pero esto es por cosas de las aproximaciones que se dan en las operaciones.